Buenos días. No sé si se acuerdan ustedes de que hace un tiempo había un programa que se llamaba Viva el Lunes. Qué antiguo, ¿no? Se me cayó el carnet. Sí, Viva el Lunes. Y creo que de alguna manera, hoy día cuando preguntamos cuántos tenemos ganas de que llegue el día lunes, quizás nos conecta justamente con este desafío de que estamos pensando en nuestros trabajos, pensando en lo que se nos viene, y por eso hemos querido comenzar esta serie hoy basada justamente en pensar o repensar nuestros trabajos en clave del Evangelio. Y vamos a estar durante todo el mes de agosto desarrollando esta serie. Nos van a estar acompañando aquí también algunas personas del equipo de Fe y Trabajo, que es un curso que también desarrollamos como iglesia. Vamos a tener algunos testimonios. Y si usted se quiere comprar este libro, quizá ya lo tiene, vamos a estar usándolo también, algunas partes de este libro para profundizar, pero si usted lo quiere leer también en su casa, se llama Toda buena obra de Timothy Keller. Es un súper buen libro para repensar justamente esta conexión entre fe y el trabajo. Y vamos a estar hablando durante esta serie cuando el trabajo, por ejemplo, se vuelve egoísta y revela nuestros ídolos. También vamos a hablar acerca de cómo esta conexión, este símbolo entre Israel, pero estando en Babilonia. Pero vamos a hablar también acerca de cómo el Evangelio nos ayuda a contarnos una nueva historia para el trabajo, una nueva perspectiva. Y a partir de la próxima semana también vamos a pensar cómo hacemos cuando el trabajo tiene esta sensación de ser infructuoso, de ser difícil. Pero hoy vamos a desarrollar una introducción general para poder abordar justamente qué es el plan de Dios para el trabajo. Y aquí una aclaración importante: cuando hablamos de trabajo también hablamos de ocupación. Usamos este concepto en nuestra iglesia de la zona de influencia. La zona de influencia es ese lugar donde tal vez tú pasas la mayor cantidad de tiempo durante tu semana, que puede ser un trabajo contratado, independiente o dependiente. Puede ser que estés como emprendedor también, o puede ser el lugar donde desarrollas tu ocupación en este tiempo, ya seas dueño, dueña de casa, estés jubilado. ¿Cuál es ese lugar en el cual estás desarrollando tu trabajo o tu ocupación? Entonces, para cuando estemos desarrollando esta serie, también estemos pensando en no solamente un tipo de trabajos, ya lo vamos a ver hoy día, sino en todos los tipos de trabajo que de alguna manera el Señor nos permite desarrollar. Y quiero hacer una pequeña encuesta. Algunos de ustedes ya la contestaron porque lo enviamos por medio del canal de difusión de WhatsApp. Pero si no lo has hecho aún, esta es una encuesta rápida con 3 preguntitas. Tiene unas opciones ahí en relación a cómo es nuestra percepción relacionada a nuestro trabajo o ocupación. Así que puedes escanear aquí el código QR para conectarlo y para poder contestar. Mientras, yo sé que ustedes son todas personas hábiles que pueden hacer más de una cosa mientras escuchan, así que mientras comienzo a desarrollar este tema para que completen ahí las distintas opciones relacionadas a esta encuesta. Es interesante que cuando nosotros comenzamos a observar de dónde proviene nuestro concepto del trabajo, vamos a observar que tenemos distintas influencias y probablemente distintas influencias que de alguna manera han marcado la cultura occidental. Por ejemplo, para los griegos el trabajo se consideraba una calamidad, así de claro, y que de alguna manera arrebataba a las personas, arrebataba a los seres humanos del tiempo necesario para cultivar el espíritu y gozar de los sentidos. Y por eso se ocupaban los esclavos para que desarrollaran las labores más desagradables que tenían que ver sobre todo con los trabajos manuales. Y es por eso habían quizás algunos trabajos que eran mejor evaluados, como todo lo que se dedicaba al conocimiento,
a la filosofía y también la prestación de servicio militar tenían cierto estatus dentro de lo que era el trabajo. Y hay una leyenda que es la leyenda de la caja de, un mito en realidad, de la caja de Pandora, que quizás ustedes lo han escuchado antes. Muy resumido, en un momento los dioses del Olimpo le entregan una caja a Pandora, que era la esposa de uno de estos personajes que aparecen en la historia de Grecia. Y una de las cosas que se le dice es que por nada del mundo se debía abrir esta caja, porque esta caja contenía diversas cosas y sobre todo diversos males que podían salir a la luz. Bueno, Pandora no resiste la tentación y, haciendo una historia más larga, corta, ella abre la caja y salen de esta caja los males que se van por todo el mundo y empiezan a afectar a todas las personas. Y entre ellos, entre estos males que surgieron, está la vejez, la enfermedad, la locura, la pasión y, ¿adivinen qué? El trabajo. Entonces, está esta concepción ya desde los tiempos antiguos de que el trabajo es una carga. Luego Cicerón, un filósofo, tiene esta frase, dice: cuanto tenga que ver con un salario es sórdido e indigno de un hombre libre, como también lo es el comercio de reventa. Es interesante de que ya siglos antes de la venida de Cristo estaba este concepto también en la cultura romana en relación a la carga, a esta maldición, al parecer, que es el trabajo. Y por lo tanto, no es difícil pensar ni imaginarnos por qué llegamos a este concepto heredado de que el trabajo es un mal. Déjenme aquí meterme un poquito en la acepción que se usan en algunos idiomas en relación al trabajo. Por ejemplo, en el griego moderno la palabra doulia significa trabajo en general. Como transposición directa de la palabra esclavitud en el griego antiguo, douleia y el doulos, esclavo. Al igual que en español y en francés, las palabras trabajo y travail proceden de la voz latina tripalium. Ponga atención, que designaba el potro de 3 palos al que se ataban los esclavos o malhechores para infligirles castigo. También en ruso las palabras rabota, trabajo, o rabotnik, trabajador, proceden de la raíz rab, que es esclavo. En inglés la palabra labor, trabajo, es originalmente sinónimo de torment, tormento, o agony, agonía. Y algo similar ocurre en rumano, macedonio, ucraniano, polaco, búlgaro, checo y eslovaco. Y bueno, y los sistemas económicos modernos no nos han hecho un favor más grande, porque también han puesto el trabajo simplemente como un engranaje dentro de este modelo de productividad y nos hacen caer en un vacío. Por lo tanto, llegar a esta conclusión de que el trabajo es una carga, es una mochila pesada, es una maldición, está insertado en nuestras culturas. Y así surgen distintos memes como este, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? Irme. En 3 horas me quedan 5 horas para salir. Con relación al jefe, ¿no es cierto? Cuando ya se va a terminar tu día de trabajo y tu jefe te pide un favor. O con la actitud que entramos un día en la mañana y cómo estamos después 5 minutos, ¿no es cierto? Como esta ardilla que, no sé, se ve media como que tuviera rabia, ¿no es cierto? Y nos encontramos entonces con este concepto, de alguna manera, enquilosado en nuestra mente y en nuestra vida, de que el trabajo es un mal necesario. Veamos un poquito las respuestas que ustedes dieron en la encuesta. Por ahí aparecen algunas, voy a actualizarlo por si hay algunas otras respuestas nuevas. Bien, tenemos, está como los resultados de las elecciones, no vamos a decir dónde, no sé. Encuentro un sentido de propósito en la ocupación o trabajo que estoy realizando hoy. Es interesante, un 57% piensa que sí, completamente, un 31%, un poquito más abajo, un 7,2% está más cercano a
a no acercarse, ¿no es cierto?, a esta concepción que está en el 3,6% el puntaje ahí mínimo. En el día a día, ¿logro conectar mi fe con mi trabajo u ocupación? Aquí bajan un poco los puntajes, 28%, 28,7% dicen de que completamente, 45% no está tan convencido de esto, y ya aquí va disminuyendo un 22%, que no es una cifra menor en relación a si estamos conectando o no la fe en nuestro lugar de trabajo, y bueno, y algunos que de ninguna manera están en un 3,6%. Y la última pregunta, ¿cuán de acuerdo estoy con la afirmación Dios tiene un plan para obrar en y a través de mí en mi trabajo u ocupación actual? Un 76% piensa que sí, un 17%, un poquito más bajo, ¿no es cierto?, que no está completamente convencido de esto, y un 5,4%, y aquí disminuye a un 0,4%, que es una persona, parece, vamos a orar por ti, de que no lo está considerando de esa manera. Es interesante que de alguna manera quizás nosotros sí comprendemos que tenemos este llamado de ser luz en el trabajo, pero no sé si nos hemos puesto a pensar cuáles son las maneras y cuál es de alguna manera el paradigma que afirma esta concepción del trabajo. Nos vamos a dar cuenta que en la Biblia hay un concepto que es distinto ya desde los inicios. Y por ejemplo, en Eclesiastés aparece este pasaje donde el escritor reflexiona y dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Eclesiastés 2:24. ¿Cómo estamos con esto en relación a disfrutar y a estar satisfechos con nuestro trabajo? Y te voy a presentar aquí el punto fundamental de hoy, que justamente lo que quiere enfatizar es que tu trabajo es importante para Dios porque tú eres importante para Dios. Y te quiero invitar a que revisemos en este plan original del trabajo y vamos a incursionar en el pasaje que está al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 2. Así que si quieres puedes tener ahí abierto en tu Biblia, ya sea digital o impresa, este pasaje, y vamos a revisar algunos aspectos que aquí aparecen en relación a cómo Dios ya desde un inicio tiene un plan para nuestra labor, para nuestras ocupaciones. Y es interesante que vamos a ver desde el principio de la Biblia que Dios mismo se involucra en el trabajo, inclusive en el trabajo manual como artesano y creador. Y no es coincidencia de que luego cuando Jesús viene en una familia de carpinteros, y donde esta palabra también traducida se puede entender como constructor, como alguien que se dedicaba a muchas obras manuales. Y es interesante notar esta conexión que hay entre este Dios, que ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, de alguna manera involucrado, haciendo trabajo, que se diferencia de todas las otras religiones y todos los otros paradigmas en los cuales los dioses estaban en un lugar inalcanzable, en un monte, que no se mezclaban de ninguna manera con los plebeyos o con los seres humanos que sí tenían que trabajar. Así que vamos a este capítulo 2. Comenzamos con el versículo 2 que dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Es interesante primero hacer una mención acá, que estos primeros capítulos de Génesis están escritos desde una perspectiva poética que se llama el quiasmo. Ya no voy a profundizar en eso, pero que de alguna manera están expresando algunos conceptos que son importantes de entender dentro de esta estructura poética. Y aquí ya vemos de que Dios aparece y se identifica esta obra de creación.
En el hebreo la palabra es melaka, que tiene que ver con una obra, que tiene que ver con trabajo, pero también se conecta con este concepto de arte creativo. Y vemos a este Dios del universo en un principio haciendo ¿qué? Trabajando. Él hace una obra y luego descansa de ella. No pasemos muy de largo eso, porque nos va a hablar acerca de los principios que tienen que ver también con el trabajo que vamos a explorar también los próximos domingos. Sigamos adelante. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Y pongan atención, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Una de las razones de por qué no estaban creciendo estas plantas que se describen acá es porque no había lluvia, pero también lo otro que debemos detenernos es que no habían personas aún que cultivaran la tierra. Las personas ya tenían asignado una labor que desarrollar en la creación del mundo. Es decir, Dios crea un mundo que necesita la participación de los seres humanos para crecer y para florecer. Dios lo crea de tal manera que la obra del ser humano pueda crear una diferencia, un mejoramiento, si podemos decirlo así, en esta creación que está ahí como en bruto para ser explorada. Sigamos adelante. Versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Aquí el verbo que se usa para formar es yatzar y es interesante porque la acepción del verbo de alguna manera nos habla de lo que hace el artesano como embutiendo algo en un molde. No sé si ustedes han ido a Pomaire o han visto algún alfarero haciendo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, las cosas de greda. Y van a ver de que de alguna manera lo va moldeando. Esta forma también vamos a verla más adelante en la Biblia, de Dios usando sus manos para formarnos como un buen alfarero. Y es interesante porque aquí Dios nos está creando a su imagen y semejanza. Pareciera que nos está como embutiendo en el molde para que lleguemos a ser como Él, pero vemos a un Dios que está usando sus manos. Si ustedes han moldeado greda o plasticina, se dan cuenta de que es imposible no quedarse en las manos con el material. Dios mismo, el creador del universo, usa, ¿no es cierto?, esta imagen para describirnos cómo Él está involucrado en esta obra constructiva. Él baja a la tierra, se ensucia las manos y moldea al ser humano. Y además, Dios tiene dotes de jardinero porque dice de que planta un huerto, ¿ya? Planta un huerto, inicia un huerto y pone al hombre en medio de ese huerto. Y aquí el concepto también en hebreo es bien interesante porque es la palabra gan, y la palabra gan tiene que ver con un espacio, un huerto, un jardín, pero también nos da a expresar un espacio que es delimitado y que también se puede entender como un espacio cercado. Cuando tú tienes un huerto en el campo, de alguna manera, ¿no es cierto?, tienes que poner ciertos cercos para que no entren los animales, para que nadie, ¿no es cierto?, te vaya a sacar tus frutos, pero de alguna manera también es delimitado, ¿ya? Eso dejémoslo ahí porque nos va a servir más adelante para entender algunos conceptos. Versículo 9, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos en medio del huerto. Puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba
Éufrates. Importante notar aquí que Dios dejó elementos en este mundo creado, como vemos acá, escuchamos acerca de este oro y estas otras piedras preciosas que no están a flor de tierra, ¿no es cierto? No están ahí para ser encontrados fácilmente, sino que hay que hacer, hay que aplicar un trabajo de excavación, hay que hacer minería, hay que explorar la naturaleza, hay que de alguna manera sacarle el jugo al suelo en el cual están estos materiales. Y no había solamente el oro que representaba obviamente la riqueza, sino que también vemos resinas aromáticas, simplemente para el deleite, con un aroma para poder disfrutar. Y también esta piedra que se nos describe, el ónice, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una piedra para decorar, simplemente para placer de la vista. Y anteriormente leímos también de estos frutos que eran hermosos de ser vistos y también deliciosos. Interesante de que la creación de Dios no solamente funcional, sino que también tiene aspectos de hermosura para ser disfrutados. Sigamos adelante, versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces hay aquí una cosa interesante. Dios pone al hombre para que se ocupe del jardín y para que lo cuide, para que lo custodie. Ahora, es un trabajo delimitado, no es todo el mundo, sino que se está refiriendo a este jardín del Edén, al huerto que hizo para esta labor. Y si lo queremos llevar quizás a algún concepto de definición moderna, podríamos inclusive tener una descripción de cargos, como quizás muchos de ustedes tienen en sus empresas. Diría algo así: el jefe es Dios, el trabajador hasta este momento es el hombre, lugar de trabajo, jardín del Edén. Función de este rol, ocuparse y custodiarlo. Beneficios de la oficina: comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. A algunos les gusta llegar con su café, aquí Adán podía llegar con un fruto. Prohibiciones: comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Causales de despido: comer de ese árbol. Más que despido, ¿no es cierto? Porque dice, sin duda morirás. O sea, de alguna manera hay una descripción aquí de este rol al cual se le está llamando al hombre a ejercer. Versículo 18. Después el Señor Dios dijo, y Atana nos introdujo en este pasaje la semana pasada: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra, nuevamente aparece aquí, formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces vemos aquí a Dios nuevamente asignándole una tarea, un trabajo, una ocupación al hombre. Ponerle nombre a los animales. Yo siempre me trato de imaginar cómo habrá sido esto. Cuando les trajo, ¿no es cierto?, a todos estos animales, dice que los puso delante de él. Y nuevamente hay ciertas acciones, ¿no es cierto? Estaban frente a él, tuvo que observarlos, tuvo que mirar sus características, tuvo que clasificarlos, tuvo que hacer un inventario, probablemente, para que no se le confundieran. Hay animales que de repente son bien parecidos. Oye, este es un monito, o es no sé, una ardilla, ¿cómo se llama el monito del monte? ¿Se llama? El del sur. ¿Cómo hacemos esta distinción? Y bueno, y probablemente hizo un registro de marca ya, porque tuvo que ponerle el nombre por el cual nosotros conocemos. Todos los animales están ahí, menos los gatos que andaban con la serpiente por ahí dando vueltas. ¿Ya? Pero es interesante que en esta labor
aún no se encuentra tampoco una ayuda ideal para él. ¿Una ayuda para qué? Para desarrollar este rol, esta función, este trabajo que Dios le había dado, que era ocuparse y cuidar del jardín. Entonces, sigamos adelante, versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Interesante pensar de que quizás Adán estaba soñando, ¿no es cierto? Soñando, miró a todos los animales y soñando con alguien parecido a él. Y se despierta y bueno, dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin!, exclamó el hombre. Así grité yo cuando me casé con Gaby. ¡Al fin! Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y aquí hay dos conceptos en hebreo también, que es ich e icha, y por eso se parece suena muy parecido en el hebreo y hace este juego de palabras que en español se nos pierde un poquitito. Y hay varios simbolismos también porque de alguna manera Dios crea el primer equipo de trabajo. Forma el primer equipo de trabajo en el cual hay un complemento. Y la mujer no solamente compañera en términos del matrimonio, que sí hay aquí un modelo en relación a eso, sino que hombres y mujeres son compañeros de trabajo, compañeros de obra. Y si bien aquí se describe de que hay un rol de liderazgo del hombre, hay también una colaboración dinámica, conjunta. Y desde aquí ya vemos, ¿no es cierto?, que la mujer tiene las mismas capacidades para ocuparse del huerto y para custodiarlo. Ambos con características específicas, pero complementarias a la vez. Entonces observamos este equipo de trabajo que de alguna manera se consolida ya en Génesis 2. Y para los que han leído antes la Biblia van a saber qué sucede en Génesis 3. En Génesis 3 viene la caída de la humanidad, ¿cierto? El pecado. Pero todo lo que acabamos de leer es previo a la caída. Por lo tanto, un concepto que nosotros debemos entender cuando nos acercamos a profundizar en el plan de Dios para el trabajo es que el trabajo es previo a la caída. Vamos a ver de que todo se complejiza, no solamente el trabajo, también la relación entre el hombre y la mujer y muchas otras cosas, inclusive la relación con la creación luego de Génesis 3, luego de la caída. Pero aquí ya vamos a observar de que hay un mandato de Dios a que nosotros utilicemos como seres humanos nuestras manos, nuestras mentes para el trabajo. Y déjenme hacer 3 reflexiones en relación a eso. Primero, el trabajo fue creado antes de la caída. Y eso quiere decir que aún en un mundo caído podemos orientar nuestro trabajo al propósito original. Leemos en la Biblia de que en Cristo vivimos una nueva creación. De alguna manera en este tiempo, desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida, estamos en este tiempo que se denomina como el ya, pero todavía no, en que vemos avances y manifestaciones del reino de Dios, pero no completamente. Y por eso aún observamos esta naturaleza caída en nuestros cuerpos, en nuestras ciudades, en los gobiernos, donde aún hay un plan de redención que se está desarrollando. Ahora, es interesante de que la creación no es resultado de una batalla, sino del plan de un artesano. Tim Keller lo pone así en su libro. Dice, Dios no hizo el mundo como un guerrero que cava una trinchera, sino como un artesano que crea una obra maestra. Durante la creación vemos justamente a Dios trabajando, creando, haciendo. Y hace el trabajo Dios, y cada vez que termina el trabajo, y eso lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, cuando Él termina, ¿qué es lo que hace? Lo ve y dice, esto es bueno. Disfruta de Él. De alguna manera es agradecido. Y es clave entender entonces de que el trabajo es parte del plan original de Dios. El trabajo no tiene solamente que ver con aportarnos de sustento y de dinero, que sí es algo importante, pero también tiene que ver con llevarnos a un plano de poder experimentar
plenitud en la vida, de poder desarrollar propósito. Ahora, el trabajo también tiene sus límites. Y por eso es interesante esta imagen acá del huerto. Dios nos modeló una forma de trabajar que tenía que ver con ocupación, tenía que ver con trabajo, pero también el trabajo se termina y hay un día de descanso. Es decir, hay equilibrio en este desarrollo. Ahora es interesante porque algunos lo entienden al revés, se toman 6 días de descanso y 1 de trabajo. ¿Ya? Pero hay un principio también en de que de alguna manera el Señor nos trae dignidad y nos trae propósito al nosotros invertir energías, invertir nuestra musculatura, invertir nuestro intelecto en el trabajo. Ahora, debemos aprender a descansar aún sabiendo de que hay mucho por hacer. Y yo confieso de que esta es un área que a mí me cuesta mucho, ¿ya? Tiendo a tener estos pensamientos de lo pendiente, de lo que aún no he logrado, de lo que aún no he hecho. Y comprenderán que en una iglesia siempre y cada día probablemente hay alguna situación que atender, hay alguna situación que requiere de cuidado. Y así todos no logramos muchas veces abarcar todas estas necesidades. Por eso, gracias a Dios de que Jesucristo es el buen pastor, ¿ya? Y en ese sentido Él también cuida de sus ovejas, pero me pasa a mí, quizás te pasa a ti también en tu trabajo, que tal vez hoy día en la noche, cuando viene el lunes, empiezas a pensar, oh, este informe que me quedó pendiente, o la reunión que tengo que tener, que es una reunión con un grupo de gente que no me gusta, o tal vez comienzan a surgir las necesidades, se empieza a acercar final de mes, no solo final de mes, sino que a veces la quincena dices, uy, y todavía me queda tanto por cubrir, tantas cuentas y ya estamos a 15, algunos 3 del mes y ya, ¿no es cierto?, están temiendo con lo que sigue. Y por esto debemos aprender a cómo caminar en un ritmo que sea sustentable en relación al trabajo. No vamos a poder solucionar todos los problemas relacionados a nuestros trabajos. Aquí hay un ramillete de muchas profesiones, ocupaciones. Tal vez tú piensas y tienes este deseo de decir, yo voy a lograr resolver todos los problemas del mundo, ¿ya? Que puede ser un ideal. Pero la verdad es que lo más probable es que nosotros vamos a poder aportar con una pieza de un gran rompecabezas. Y por eso, sí podemos poner la pieza que a nosotros nos corresponde en este momento de la historia, en nuestra generación y en nuestra existencia. No te afanes por llenar el puzzle completo. Busca cuál es tu pieza en este momento que tiene que ver como aporte para el desarrollo en tu trabajo, para tu desarrollo profesional, para hacer de Chile un mejor país, para hacer de Latinoamérica un mejor continente, para hacer de tu barrio un lugar más agradable en el cual vivir, para poder traer alegría a los patrones con los cuales trabajan, ¿no es cierto?, ya sea en la casa, en un hogar, para poder traer alegría, perspectiva y propósito a los ancianos que cuidas. Esa es la pieza que a ti te corresponde. Y podemos sumar en esta pieza, quizás a ti en tu rol te va a tocar sumar, por ejemplo, conocimiento al gran capital de investigación en la humanidad, sea cual sea tu profesión. Tal vez para algunos va a significar transformar una vida a la vez, si es que trabajas en las áreas terapéuticas o en las áreas médicas. No vamos a lograr cambiar todas las familias de Santiago, pero quizás sí vas a lograr influir en una familia, en que un matrimonio se restaure, en que un hijo se reconcilie con sus padres. Tal vez no te vas a ganar el premio Nobel, pero sí vas a aportar a un grado más en el avance científico, en el conocimiento donde tú estás, ya seas bioquímico, ¿no es cierto?, científico. Quizás no vas a cambiar el sistema educativo si eres profesor, pero sí vas a poder influir en la vida de decenas o de centenares de estudiantes que van a pasar por tus aulas de clases. Y así podemos buscar distintos ejemplos en relación a cómo nosotros podemos poner esa pieza. Entonces, cuando mañana te enfrentes al día lunes, no te abrumes con este puzzle que aún está incompleto. Preocúpate de esa pieza que te toca a ti
poner. Si no hacemos nuestro trabajo con la motivación adecuada, fácilmente también podemos convertirlo en un ídolo. Y por eso en Génesis vemos este ciclo de trabajar, agradecer y descansar. Porque tu trabajo es importante para Dios, porque tú eres importante para Dios. Y recuerda esto también, todo trabajo que aporta hacia la bondad y el mejoramiento es importante para Dios. Los griegos pensaban de que el trabajo manual era inferior. Sin embargo, ya lo dije al principio, Dios lo modeló en sus orígenes y también luego Jesús, de que el trabajo manual tiene dignidad. Y el problema es que en sociedades como las nuestras, donde el mercado es lo único que domina, pareciera que los trabajos que tienen más dignidad son los que tienen como respuesta un mayor sueldo. Sin embargo, desde el paradigma de Dios, todos los trabajos tienen dignidad y son importantes. Podemos entender de que todos los trabajos de alguna manera cumplen un rol en esta dinámica de este jardín en el cual estamos. Y hay cosas que van a suceder en esta tierra y así Dios lo dejó de alguna manera establecida, van a suceder por medio de nuestro trabajo. Hay cosas que Dios no va a hacer y que espera que nosotros sí hagamos. Por ejemplo, Dios no va a barrer la vereda o hacer el aseo en tu casa, ¿ya? Puede hacer una cadena de oración para que se limpie tu casa, pero yo no he visto esa respuesta. Dios no te va a hacer una limpieza dental. Tienes que ir al dentista, ¿no es cierto? No va a arreglar la fuga de agua de la cañería del baño. No va a elegir el mejor seguro complementario de salud para tu sistema. No te va a enseñar cálculo. No le va a cambiar las pastillas de freno a tu auto o arreglar el neumático que se pinchó. Es decir, en este sentido del trabajo, y lo vimos también la semana pasada en este sentido comunitario, Dios dejó establecido de que hubiera una dependencia también en las profesiones de los otros para hacer comunidad. Y quise resumir esto en esta frase. Dios te indica que no te afanes por lo que vas a comer, pero eres tú quien debe hervir el agua para preparar los fideos. Él hace su parte, tú haces la tuya. Y eso lo podemos expresar en distintas profesiones. Claramente, al partir el lunes nosotros nos dedicamos y le pedimos al Señor de que bendiga nuestra labor y nuestro trabajo, de que nos inspire. Y vimos, ¿no es cierto?, hace unos domingos atrás cómo podemos buscar la creatividad del Espíritu Santo también en nuestras acciones, en nuestras ocupaciones. Pero hay una pega que te va a tocar hacer a ti. Y si estás en ese lugar, es para que lo hagas de buena manera. Él nos puso en este planeta donde parte de su diseño es que se ejerzan las profesiones y las ocupaciones. Y la tierra es un medio ambiente que fue de alguna manera establecido que fuera autosustentable con todos sus recursos. Lo que pasa es que hemos sido pésimos administradores como humanidad. Pero si cada uno de nosotros entendiera cuál es nuestro rol honrando a Dios y amando al prójimo, lo que hacemos, estaríamos en un ambiente distinto. Durante la pandemia, con nuestra familia estuvimos viviendo en un edificio en Providencia. Y en este edificio trabaja un conserje que para mí es un súper conserje. Él tiene una capacidad de hacerte sentir como si tú fueras de la realeza británica cuando llegas al edificio. Es como que te siente 3 cuadras lejos y ya te está abriendo la puerta y te espera ahí. Tiene un set de herramientas como Félix el gato que sacaba cosas, ¿no es cierto?, de este bolsito. De nuevo se me cayó el carnet. Pueden googlearlo y quién es Félix el gato. Y esta habilidad para de alguna manera hacer bien su trabajo. Y a mí me gusta mucho cómo él está enamorado de su función porque le da dignidad, pero también le da dignidad a los otros mientras está ejerciendo esta función como conserje en un edificio. Para pensar en este punto, busca un aspecto de tu trabajo que hoy te aporta algo bueno a ti y dale gracias a Dios por eso. ¿Qué es algo bueno que estás recibiendo en este momento del trabajo? Ponte a pensar, quizás
te moviliza, quizás te carga tu trabajo en este momento, pero te moviliza a tener una rutina por lo menos. Te aporta un sueldo. Tal vez te ayuda, ¿no es cierto?, a servir de alguna manera. Quizás más allá te está aportando propósito. Solamente una acción. Y ponte a pensar en eso y dale gracias a Dios. Sigo avanzando. En el plan de Dios, el trabajo nos permite imitar al Creador. Es decir, podemos construir culturas que reflejen justamente aspectos del reino de Dios. El trabajo no solamente está relacionado, ya lo he dicho, con el sentido económico, también tiene este propósito de formar culturas y mejorar el mundo en el cual vivimos. Dios nos puso en este mundo con posibilidades, muchas posibilidades para ser creativos, para explorar. Y el trabajo es una forma, nuestra ocupación es una forma en la cual podemos accionar esos elementos originales y hacer un mejoramiento continuo. Versículo 4, lo leímos de este pasaje, decía de que no crecían en ellas plantas salvajes ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Que las personas, que los seres humanos llenen la tierra no solamente tiene que ver con un sentido de procreación, sino que también tiene que ver con un sentido de poder multiplicar un buen impacto en este lugar donde Él nos ha creado. Nos moviliza a Dios para crear sociedades, para crear grupos, para crear cultura. ¿Y por qué no somos todos iguales? Porque a cada uno se nos dio una habilidad para ser desarrollada en este huerto y en este jardín. Por eso los humanos venimos en distintos tamaños, colores, formas, porque cada uno de nosotros tiene un llamado específico a desarrollar. Somos iguales, pero a la vez diferentes y complementarios. Y por eso, en Génesis 1 observamos de que Dios llama a las personas a seguir haciendo lo que Él hizo. Llenar y someter, llenar y cuidar la tierra. Déjenme leerle este extracto del libro de Keller. Si somos portadores de la imagen de Dios en cuanto a la creación, entonces llevaremos a cabo su patrón de trabajo. Su mundo no es hostil para tener que derrotarlo como un enemigo. Más bien, su potencial está sin aprovechar. Por eso necesita cultivarse como un jardín. No dejamos la tierra como está. La reordenamos para hacerla más productiva. Aprovechamos las potencialidades para el crecimiento y desarrollo del suelo. Excavamos en el mismo y lo reordenamos con un objetivo en mente: cambiar la materia prima del jardín para que genere alimento, flores y belleza. Y tal es el patrón para todo trabajo, creativo y firme. El reordenar el material básico de la creación de Dios de modo que ayuda al mundo en general y a las personas en particular en su desarrollo y prosperidad. Y esto aplica para muchas profesiones, ¿no es cierto? La agricultura toma estos materiales básicos de alguna manera del suelo y produce alimento. Los músicos toman estas ondas o la física del sonido, las ordenan para crear algo hermoso. Los que trabajan en vestimenta toman los tejidos, lo que fue quizás lana de oveja o en algodón en una planta, y crean vestimenta. Los que usan la tecnología también para poder aprovechar lo que la naturaleza nos está ofreciendo. Dios habría podido hacer de que crecieran árboles y todos estos elementos de la nada, pero nos puso para cultivar y que justamente se conecta con este concepto de hacer cultura. Dios también le podría haber entregado los animales ya con su nombre, pero Él quiso que participáramos de su creación al usar nuestras habilidades como persona. Aplicación para este punto: piensa en un aspecto de tu trabajo que ayuda a que nuestro país sea un mejor lugar y da gracias a Dios por eso. Piensa por unos segundos. Por último, el trabajo nos permite amar al prójimo. Podemos reorientar nuestros trabajos al repensarlos como espacio de mejoramiento para la vida de otro. Cuando comprendemos de que nuestro trabajo es una asignación de Dios para servir a otros, podemos convertir nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra ocupación en una vocación. La mirada de nuestros trabajos comienza a cambiar.
Y comienza a cambiar cuando entendemos de que de alguna manera nosotros somos las manos de Dios para este mundo. Y que probablemente la mejor y más práctica forma de cumplir con el plan de Dios para nuestra vida y para nuestro entorno y para nuestra sociedad es hacer tu trabajo bien. El trabajo competente es una forma de amor. La escritora Dorothy Sayers dice, el enfoque de la iglesia hacia un carpintero inteligente, por lo general, se confina a exhortarlo para que no se emborrache o sea desordenado en sus horas de descanso y que venga a la iglesia los domingos. Lo que la iglesia debería decirle es, la primera demanda que su religión le hace es que construya buenas mesas. Todo esto viene de una, pudiéramos decir, recuperación de la teología del trabajo que sucede en la Reforma Protestante. Ya ustedes pueden leer mucho de esto. Lutero escribe en relación a cómo incluir la fe y el trabajo, Calvino también, y hay otros autores que de alguna manera comienzan a hablar acerca de cómo podemos usar nuestro trabajo como parte del propósito de Dios. El gran predicador John Stott dice, el trabajo es el gasto de energía, física o mental o ambas, al servicio de los demás, la cual brinda satisfacción al trabajador, beneficio a la comunidad y gloria a Dios. Y es interesante de que al ponernos en esta perspectiva de que el trabajo puede tener este sentido de propósito de Dios, esto debería afectar la expectativa de cómo enfrentamos cada uno de nuestros días laborales. Pregunta de aplicación. ¿De qué manera en los próximos días vas a usar tu trabajo para mejorar la vida de alguien? Y voy terminando con esto. El plan de Dios para el trabajo es que todo lo que hacemos lo podamos hacer como para Él. Y esto nos dice justamente Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerde que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Tal vez tú estás pensando en este momento y si se te está apareciendo el lunes. Y claramente yo estoy aquí abordando lo que es este plan original de Dios, pero hay dificultades, lo vamos a estar viendo los próximos domingos. Pero sea cual sea, en este momento tu situación laboral, piensa por un momento en esta perspectiva a la cual se nos exhorta, a entender que realmente nuestro jefe no necesariamente es el jefe que vemos aquí, sino que lo que hacemos, hagámoslo para Dios. Tu trabajo es importante para Dios, porque tú eres importante para Dios. Y vamos a pasar ahora a la mesa del Señor. Y de alguna manera quería que pudiéramos pensar en los elementos que nos convocan hoy. Si tú observas, y vas a poder ver aquí, creo que hay un pan aquí abajo, ¿sí? En este pan, para que este pan llegara hoy aquí a donde nosotros estamos, tuvieron que pasar muchas cosas. Primero que nada, y qué bonito que justo ahí hay hoy día unas espigas. Hubo alguien primero que vendió el grano, o que sacó el grano, que lo guardó, alguien que lo sembró, alguien que arregló las maquinarias agrícolas para que funcionaran. Hubo alguien que lo cosechó, operarios, hubo ingenieros agrónomos. Luego tuvo que haber gente en el molino para que moliera, ¿no es cierto?, el grano y se pudiera hacer harina. No solamente hay harina en este pan, sino que también hay levadura y agua y otras cosas. Muchos elementos representados. Este pan también luego tuvo que llegar probablemente a una panadería para que fuera amasada por el panadero. Tuvo que ser vendida por un cajero o una cajera. Luego tuvo que ser puesta de alguna manera en un lugar, en un camión repartidor para que llegara a algún lugar donde se iba a vender. El problema es que en nuestra sociedad moderna vemos el pan y no nos acordamos todo lo que hay detrás de eso. Pero si estuviéramos en una sociedad agrícola nos daríamos cuenta de lo que hay detrás. El mismo ejemplo podemos hacer con el vino. Y en ese sentido hoy te quiero invitar que cuando nos acerquemos a la mesa
Podamos conectarnos con este sentido de gratitud, primero por lo que Jesucristo hizo como sacrificio, pero también como gratitud a la comunidad de la cual pertenecemos, en lo cual también hay trabajos que de alguna manera nos permiten alimentarnos, nos permiten subsistir y son escenarios para que la gloria de Dios actúe. Señor, hoy te queremos pedir de que tú nos ayudes a comprender de que nuestro trabajo es importante, porque somos importantes para ti y porque también tenemos una función que desarrollar. Padre, oro en especial en esta hora por aquellos que quizás están faltos de trabajo, que están buscando trabajo. Y te quiero pedir, Señor, de que tú abras puertas, que les ayudes, pero también les ayudes a comprender qué es lo que tú estás tejiendo en este tiempo en sus vidas. Oro por los que quizás ya trabajaron y están en casa, ya jubilados. Señor, ayúdale a descubrir también en esta etapa de la vida cuáles son los propósitos que tú tienes para este momento, para esta ocupación. Y oro por cada uno de los que están aquí, Señor, que tienen trabajo, para que tú nos permitas ver tu rol y ser participantes de alguna manera de la expresión de tu gloria a través de lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén.